En los espacios públicos se piropea, pero también se golpea con una falta de pudor nunca antes visto. Y entre las figuras públicas más piropeadas y también más golpeadas se encuentran Azucena Oresti y Pamela Cerdeira. ¿Por qué ellas? ¿Qué les escriben? ¿Cómo lo digieren? Hoy hablo con ellas del amor y el odio en el espacio público. Bienvenidos a esta conversación de largo aliento. Azucena, Pamela, son ustedes de las personas más piropeadas de las redes sociales y también de las más golpeadas. Yo quisiera que hoy habláramos de esa violencia. A ver, en las redes a los hombres se los llama pentontos, ebrios, corruptos, pero nadie les manda genitales no requeridos, ni nadie les critica el físico, la calvicie o la edad. ¿Por qué a ustedes y a las mujeres sí? Yo creo que entender eso, entender que no es personal, sino que es porque somos mujeres, te ayuda a sobrellevar. Lo que nos pasa a nosotras les pasa a todas en el mundo entero. Somos más juzgadas y juzgadas desde lugares distintos. A mí me pasaba es que no traes tacones, no inventes. O sea, por eso la televisión me cuesta mucho trabajo, porque creo en los contenidos. O sea, no me estás oyendo, me estás viendo. Exacto, o sea, ¿qué te importa si no traigo tacones, si lo que te estoy diciendo es muy, muy importante o es muy relevante? Y en redes sociales, además de que nos ven otras cosas, ¿no? Las mujeres, si envejecemos, es más difícil que consigamos trabajos, los hombres al contrario. Si envejecen, entonces adquieren más experiencia y pueden cobrar más por sus trabajos. En el caso de las mujeres, la violencia es distinta. Es decir, a todos nos pueden decir chayoteros, burros, lo que quieras. Pero además a las mujeres y te voy a violar, y te voy a no sé qué, o tú y tu pasado con no sé qué. O sea, siempre tiene que haber algún medio sexual en el camino, ¿no? O sea, te tienen que sexualizar a ti o tu trabajo. Azucena, ¿qué te dicen a ti que no le dirían a un hombre? ¿Puta? Por ejemplo. Famosamente te lo dije. Perdón que lo diga tan abiertamente, pero no sé. Hola, antes, sí. Pamela, hola, gracias por invitarnos. Sí. Antes puta. No. Sí. Sí parecía, no, perdón. Oye, ¿puta? Perdón que lo diga tan claramente, pero eso nos dicen. Sí. No, a los hombres no les dicen putos. No. A nosotras sí. Seguramente eres soltera, seguramente no tienes hijos, seguramente no tienes tal cosa. Y un largo, amargada, les gusta mucho esa palabra, ¿no? Sí. De vieja amargada. Y sí es personal, o sea, es de todas las mujeres. Es personal. Pero sí es personal. Es ¿no? personal y sobre el cuerpo mucho. Sí, porque, ¿y esta güera de dónde salió? ¿Y esta quién es? ¿No? Exacto. Perdón, yo no soy una belleza arrasadora, ni mucho menos, pero luego la gente dice eso, ¿no? Es que la tienen ahí por el cuerpo, porque se acostó con el jefe, porque le dio las no sé qué a no sé quién. Seguimos usando esos argumentos que yo pensé que los habíamos dejado atrás. Te juro que pensé que esos argumentos ya no funcionaban, bueno, argumentos entre comillas, esos ataques ya no funcionaban ahora. No, perdónenme, pero no me acosté con mi jefe. No. Encerradas en la burbuja del feminismo, hemos creído que todo el mundo ha caminado con nosotros y resulta... ¿Dirías, Pamela, que la gran masa no? No, por supuesto que no. Okay. Y hablas de esa violencia en las redes, de anónimos, pero también es la que ves en el trabajo todos los días, ¿no? A mí me llegó a tocar lugares pero escótenla más, pero, wow. ¿No? Eso sigue pasando en los ámbitos formales. Y sin embargo, tú no muestras a tu familia en las redes para desmentir todo eso. No la muestras. Fíjate que a veces algunas cosas, pero trato de ser muy cuidadosa con qué muestro, sobre todo con mis hijos. Y porque siento que los pongo en un lugar muy vulnerable y que es muy fácil que los ataquen por ser mis hijos, no por lo que sea que hagan. Entonces, de entrada, los que son menores de edad, no. La que es mayor de edad, sí,
pero con su consentimiento, porque sí creo que hay que ser muy cuidadosos con eso. Además es un clon hermoso de Pamela. Ay, su hija, es hermosa. Así que si hago algo malo, puedo decir, no fui yo, fue mi hija. Azucena, No era ¿tú? yo la del antro. Tú no muestras tu vida privada. Nada. En Twitter no, porque en Twitter todo Sí. es agresión. O sea, Twitter está absolutamente fuera de un debate posible, de altura, de argumentos. No puedes estar en contra del otro porque ya es una guerra de adjetivos, ¿no? En Instagram es una red mucho más amable, y ahí yo muestro a mis hermanas, mi mamá, mi pareja. Ahí es como otro mundo, ¿no? Instagram. sí, es más amable. Nunca lo escondo, pero tampoco nunca los expongo de más, ¿ok? Porque y- también es bien difícil que la familia entienda Sí, claro. por qué te dicen como te dicen. ¿Sí me explico? Ya asimilarlo a nosotras, bueno, pues nosotros hemos trabajado en cierta forma en esto mucho tiempo y lo asimilas, no lo aceptas, tratas de no repetirlo desde los lugares en los que estamos. En mi caso, yo creo que trabajo en una empresa de puertas súper abiertas. Entonces, yo ya soy la mayor, veo que a las mujeres, oye, no, la falda sí no, fíjate que no hay necesidad, o la blusa no hay necesidad de esto. ¿Sabes? Con las chavas nuevas que todavía traen ellas mismas a veces ese estereotipo que nos han impuesto a todas. Pero es un ¿no? dilema imposible, porque o te critican porque tienes el escote abierto Sí. o porque no tienes escote. A mí me han dicho monja, ¿por qué te vistes como monja? Exacto. Todo, ¿no? Bueno, ¿y han distinguido ustedes qué tipo de personas son estos que golpean? ¿Cuántos años llevan ustedes en Twitter? Pues desde que empezó Twitter. ¿Qué Sí, será? como, no sé, 2012, ¿cuándo? ¿O 2008 empezó Twitter? Sí. 2008, 13, 2009. 14 años. ¿Y han distinguido el tipo de persona que golpea, Pamela? No, y yo creo que también es un esfuerzo innecesario, porque habrá dos tipos de, pues sí, o sea, hay dos tipos de persona, la que sí es una persona real y la que lo está haciendo porque es su chamba hacerlo. Y creo que te desgastas demasiado pensando en eso, pero yo de verdad prefiero no dedicar No energía. lo analizas. No, antes sí me peleaba y me agobiaba, ahora lo silencio, se acabó. ¿Tú sí has hecho un análisis? No. 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 Pero sí he visto el cambio. Por ejemplo, al principio, mucha gente decía cosas, ¿no? Cuando a mí me tocó la campaña de redes de Jaime Rodríguez Calderón, que fue el primer candidato que usó las redes. Bueno, y aquello fue el Bronco. Y aquello fue una locura, ¿no? De su grupo o bots o lo que sea contra ciudadanos, contra medios de comunicación, era una locura, ¿no? Entonces, a mí me decían 1000 cosas en Twitter. Y yo identificaba a fulanito 1 que siempre me recordaba el 10 de mayo, que siempre me decía tal y cual en su foto. Y un día me lo encuentro en una exposición. No. Ajá. Pero yo no lo bloqueaba, no lo silenciaba, pues era como nueva, no sabía cómo funcionaban esas ¿Y cosas, qué entonces? hacer. Entonces estamos en una exposición y volteo y me ve Azucena. Y yo, fulanito, y me le acerco. ¿Cómo estás? Discúlpame por todo lo que te he hecho en Twitter. O sea, de verdad es que a veces me altero, pero ya que te veo en persona, qué buena persona eres, qué linda, qué amable. Y luego se volvió así un súper seguidor, súper amable, etcétera. A raíz de ese A raíz encuentro. de ese encuentro. ¿Por qué? Porque entonces no lo sostenían cara a cara. Era el Exacto. anonimato, era la facilidad de las redes, etcétera. Pero luego esto evolucionó, bueno, no sé si la palabra es evolucionar, esto se convirtió en una cosa casi imposible de controlar. Claro. El Twitter. Y hablaremos más adelante de cómo el Twitter se salió de Twitter y qué peligroso Sí, claro. se vuelve de pronto en la vida real. Pero una pregunta, ¿leen los tweets, Pamela? ¿Tú lees los tweets? Sí, claro. Claro, y, ¿Por qué? y por sadomasoquista, no sé. No es cierto. No, porque hay muchos comentarios muy críticos y constructivos. Muchos. Ay, en tu Twitter. A ver, Yo tengo muchos seguidores, a ver, como seguidores que muy buenos. danos un ejemplo de uno constructivo O que sea, leíste ayer. Y yo, no, por ejemplo, das la nota A y alguien te dice, ¿sabes qué, Azucena? No solo es el A, acuérdate que el B y el C, acuérdate que eso pasó en 2022, pero también pasó en el 2016, en el 2014, en el 2010. Yo digo, claro, ¿no? Claro. Hay gente que aporta un montón, ¿no? Y un tweet que empiece, hija de... ¿Sigues leyendo? Sí. Sí, sí lo lees. Los embarco. Es que es como el chamoy. Crea adicción. El Es que yo dolor no sé si crea después de adicción. eso voy a decir, te amo.
No, no es cierto. O podría decir hija de la reina No, Isabel, fíjate ¿no? que se vuelve una lectura selectiva bien fácil, porque tus ojos caminan tan rápido por el Twitter que puedes ir seleccionando rápido, ¿no? Y de alguna manera tu cerebro ya está entrenado para descartar eso, descarto, encarto. Hay gente ¿no? que nada más lee los verificados, es decir, los que No, le yo leo llegan. todo, Pero entonces trato. no estás dialogando con un Claro, público, estás claro. dialogando con tus amigos. Claro. No sé. A ver. Yo tengo A WhatsApp ver. y con ese WhatsApp dialogo con el público y con ese WhatsApp generalmente tengo una retroalimentación más interesante. WhatsApp? Ajá, en WhatsApp. En Twitter me cuesta mucho trabajo. De pronto hay cosas muy valiosas y personas que te hacen ver cosas que no habías visto, pero no es la mayoría. O sea, no, ¿Y del insulto has aprendido algo? pues una vez me mandaron a hacerle un sándwich a mi marido y no estar hablando de política. Ahora me sale muy bien el sándwich. Del insulto no. ¿Sabes qué? Aprendes, yo creo que a hacerte la piel un poco más gruesa. Y ya. Y agarrar tus miedos y tus inseguridades y mandarlas a otro lado. Porque antes vivíamos en una especie de espejismo, es decir, creíamos que el público era benevolente en general, eran buenas personas, era el pueblo bueno. Es que yo tenía esta sensación que la mayoría de la gente, si veía tu programa, era porque te quería ver. Y no, hay gente que te ve porque te odia. Y Pero te quiere odiar. es una elección. Claro, pero descubrí que el público es mucho más complejo y también el público cambió, porque el público al tener la oportunidad de expresarse, a veces se topa con una gran inexperiencia de comunicarse. Entonces recurre al insulto fácil y después no sabe muy bien cuál es el papel de ser público. Es un cambio, yo creo, social importante, que los muchos se comuniquen con los pocos, es lo que está sucediendo. Yo creo que tenemos que aprender del insulto y todos lo sabemos en el fondo, hasta los que insultan, que necesitamos dar el paso a la argumentación. Hasta los que insultan estoy segura que se sienten frustrados por no tener un argumento con qué decirte lo que piensan, cómo expresarlo con palabras correctas. Yo coincido, estamos en una comunicación de pastelazos, por lo pronto. Y al respecto, háblenme del tiempo, hace 10 años, en donde los insultos, los golpeteos, las perturbaban. ¿Existió ese tiempo, Pamela? Es que quiero irme un poquito más atrás, porque tú hablabas de que Twitter nos enseñó que este público estaba detrás. Yo empecé haciendo radio hace 20 algunos años, y desde el principio esa lección me la dio la radio, porque estaba en una cabina donde yo contestaba el teléfono en el corte comercial. Y entonces, si había dicho una tontería mientras estaba al aire, de inmediato en el corte ya tenía alguien diciéndome, no, eso que dijiste no está bien porque esto. Y eso siempre me hizo saber y tener claro que del otro lado había alguien más inteligente que yo, más preparado que yo, y que tenía que hacer mi trabajo para estar por lo menos al nivel de lo que esa persona esperaba. Muy interesante. Ahora, ¿qué pasa cuando en Twitter vienen estas avalanchas de odio? ¿Hubo algún momento en donde te intoxicaste? O sea, donde realmente se te metió el corazón, y no lo hablo metafóricamente, al corazón, al pecho, el insulto. Una vez publiqué una cosa sobre un sujeto que había dicho algo muy desafortunado y alcancé a ver cómo alguien dio la indicación a un grupo de tuiteros que se fueron en contra de mí. Y el primer tuit que alcancé a ver era una amenaza de violar a mi hija. Y yo decía, madre, me habla del adolescente, me habla de la que acaba de nacer. Esa angustia y además no se lo puedo decir a nadie, ni a mi esposo, porque este dolor que siento ahorita, que es imaginario de cierta forma, porque eso no va a pasar, no quiero que lo sienta él también. Entonces es un coraje, una frustración. Apagué el teléfono, me deshice de él 2 días, le encargué a alguien que bloqueara los comentarios de este grupo de personas y ya. Sí, a mí tuve dos momentos. Al principio, con el Bronco, que eran muy violentos, muy violentos. El Twitter pasó a la calle, ¿no? A salir a la calle a que te agredieran. Te gritaban. Ajá, en la calle, ¿no? Monterrey, un lugar donde no nos conocemos todos, no es cierto. Son primos. No es tan chiquito, no es nada de eso que todos... Mega plaza, cabe todo. Sí, ¿no? Pero... pues la gente te conoce porque los noticieros son muy importantes, claro. ¿no? Son muy seguidos en Monterrey, y entonces te veían y era, ¿no? Del Twitter pasaba a la realidad. Esta fue una época para mí muy dura, muy difícil emocionalmente. O sea, en esta tengo que decir, se me pegó, yo despertaba
Y decía, Dios mío, no puede ser. Otro día. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo? Y pasaron meses, ¿no? Claro. Entonces llegó el gobierno y y uno se le olvida o te curas, ¿no? Otro momento fue el debate presidencial, ¿no? Sí. En el que a mí me propone el INE, para mi sorpresa, yo acepto, etcétera, y al siguiente día era, ¿y esta quién es? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué está ahí? Si es una provinciana, seguramente por rubia, seguramente por X. Y tuve 2 días de decir, tal vez tengan razón, ¿no? Y yo no esté a la altura, yo no pueda. ¿Sí me explico? Sí, claro. Afortunadamente, uno siempre tiene una red de apoyo, que es lo que importa para todos en todos los problemas, siempre, ¿no? Y me decían, no, estás loca, ¿de verdad estás pensando eso? Y entonces me di la vuelta, pues, y lo que sigue, ¿no? O sea, estás diciendo, tu red personal es básica para resistir esto. Básica. Personal, ¿no? tu familia, tus amigos. Sí, absolutamente. Y ahora te digo, luego tuve una campaña orquestada también, que también me di cuenta quién era, y se lo reclamé, un funcionario de gobierno. Me di cuenta y le dije, sé que esta orden salió de aquí y vamos a evitarnos problemas, vamos a jugar limpio, pues, ¿no? Y no pasó, no jugaron limpio, pero yo después, ahora ya no me pega emocionalmente, ya no. Quiero preguntarles más de cómo digerir, ustedes que son expertas en ese ejercicio, cómo digerir tanto odio y qué sí aprovechar, pero luego de una pausa. Azucena, platícanos de este jefe del narcotráfico que te atacó directamente. ¿A qué reaccionó este jefe del narcotráfico? Fue su vocero, era el vocero del Cártel Jalisco Nueva Generación, y reaccionó a una cobertura que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo en Michoacán. ¿Cuál es el mensaje, en resumen, que te manda? Pues el mensaje que quiero pensar y es, no hables de mí. O sea, él me decía, no hables de mí, no te metas con el cártel, y era absolutamente misógino, amenazaba con un feminicidio por la forma en que lo describe, etcétera, etcétera. Pues yo las veo libérrimas en sus programas hoy día. Eso quiere decir que ustedes han diseñado un proceso para el odio. Azucena, ¿qué haces para digerir el odio? No lo dijeron. O sea, ¿Lo asumes? pienso que sí creo que tenemos que rectificar entre el mensaje o el hecho y la respuesta. Tenemos que entender que nos debemos dar un espacio antes de explotar, de responder, de escribir. ¿Cuántos tweets escribes que no mandas? Bastantes. Algunos, ¿Más ¿no? de los que mandas? Pero ¿sabes qué? Sí lo escribo, Sí. lo vuelvo a leer, lo leo otra vez y digo, no, sí, sigue, claro, va, ¿no? Pero creo que todos debemos de darnos entre el hecho y la redacción o la palabra escrita o hablada, un espacio de reflexión. Sí, claro. Eso es lo que tenemos que hacer antes que todo, ¿no? ¿Cómo describes la violencia? O sea, ¿qué es lo que en un tuit o en un mensaje de Facebook te dice, esto no es aceptable que circule? Creo que todo lo que te deslegitime como interlocutor, eso es violento, porque ya te sitúa en otro lugar y puede ser desde un insulto a tu persona hasta cualquier cosa. O sea, creo que eso ya es violento. Y sí, estamos en una posición en la que podemos promover hacia dónde mandar la atención. Sí. Y quizás sí tenemos que esforzarnos para decir, hoy decido dedicar mi tiempo a el diálogo constructivo. Mucha gente me pone en Twitter, no sé si a ti te ha pasado, de, oye, pero ¿por qué les contestan siempre a los que les insultan? Sí. Y tienen toda la razón, ¿por qué a los que te tiran buen rollo no? Entonces, yo no les contesto nunca. yo me he esforzado para ya no Oye, hacerlo. no. O sea, es un ejercicio porque Oye, sí, Pamela, ¿por qué? esa es la definición de Freud de la neurosis. Contestar a la agresión y no al amor. Sí. ¿Sí? ¿Contestas al amor? Necesito bueno, ayuda. Digo, padeces una neurosis. Gracias por el diagnóstico. Yo creo, a mí también me lo preguntaron en Twitter y ahí me detuve y dije, sí es cierto. Claro, no tiene y sentido. además, ¿a quién le estoy ganando? Ajá.
Oye, a mí me pasaba que lees la nota en el periódico y luego pasas 20 minutos más leyendo los comentarios. Hasta que me caché y dije, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿qué me aporta lo que señor anónimo está? O sea, no me va a sumar nada. Lo tienes que leer desde un punto de vista en el que sepas que no te va a dañar. Solo lo constructivo, de verdad. Yo no respondo insultos y eso. Cada cosa que lleva un calificativo silenciado. Puedes estar en desacuerdo conmigo, pero de una manera respetuosa. Un programa con idénticas preguntas con el presidente de México. Porque yo creo que algo... ¿Vas a entrevistar al presidente de México? No, estoy haciendo una metáfora. Dije, qué suerte. Lo que me refiero es que hay algo que se ha twitterizado en nuestra cultura política. Y creo que el presidente, por ejemplo, en las mañaneras está respondiendo a bote pronto, sin ese espacio intermedio, a la agresión o a la frustración, ¿no? Le rechazan su presidente, su embajador en Panamá. Esta canciller es la Santa Inquisición. Eso es cultura Twitter. Es un presidente Twitter. Esta cosa inmediata y sí crea una bola de nieve de odio. Y en ese sentido les quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia de los manejos del gobierno de Peña con los comunicadores a los de la 4T? Los de la 4T es obvio que tienen redes de bots. Yo no sé quién maneja esas redes, puedo suponerlo, pero no lo sé. Pero sí hay redes de bots. En época de Peña lo había. ¿Y de qué calidad eran, Pamela? Sí, distintos. Yo me acuerdo mucho que en épocas de Peña, por ejemplo, cuando había algún tema de gobierno importante que los hacía quedar mal, de inmediato se hacían hashtags con temas racistas, homófobos, ¿te acuerdas? Y todo el mundo decía, ¿pero por qué están publicando este hashtag que es terrible? Y la gente se enganchaba con esa conversación y el tema de gobierno pasaba. Para desacreditar al comunicador. Si te fijas, en estos 3 años eso no pasa. En estos 3 años eso no ha pasado. Al contrario, aquí son ataques directos contra las personas, contra los comunicadores. Entonces, claro que es un ejercicio de censura. Mira, ataco para que te calles. Me voy a meter en ese tema de tu vida personal o es que es cierta todo. Altura. No. Voy a decir el paréntesis del Estado de México, por ejemplo. Tú dices, todos los días roban 9 combis. Ajá. Me quedo corta, creo. Y entonces, oye, este video de la combi, gobernador, de resultados tal. ¿Y cuál es el hashtag? ¿Cuál está en trending topic? Salario rosa. Salario rosa. Salario rosa siempre es trending topic. Entonces tú dices, ¿cómo? Eso hacen, esa es la estrategia de algunos gobiernos, como decía, de los gobiernos pasados. No ataco respecto al problema real, sino que desvío la atención al salario rosa. ¿Me explico? Siempre que hay un problema en el Estado de México y se denuncia, el hashtag es salario rosa. Esto que entregan a las y mujeres, a las beneficiarias, ¿no? Les piden que estén... Entonces, esa es la diferencia. Claro, yo no digo que hay menos libertad de expresión ahora que antes. No nos confundamos, ¿no? Son tiempos absolutamente distintos. Pero sí ahora el ataque es muy directo y tú dices, ¿personal? Sí. Sí, personal. Y hay lo que llamamos la polarización, que quiere decir que en el país pues hay 2 bandos políticos, pro-AMLO y anti-AMLO. O sea, casi no hay opinión que se permita trascender si no pertenece claramente a un bando. Es más, cuando a mí me entrevistaron la semana pasada y yo decía, es que a mí me parece muy bien Jesúsa de embajadora. Sin embargo, Jesúsa no viene del servicio diplomático. Tal vez debería irse a Perú, donde sería dinamita. No sé si un centro financiero es el adecuado para un artista como Jesúsa. Bueno, los anti-AMLO lo agarraron. Claro. ¿Ves? Ya se decepcionó de su voto por López Obrador y los pro-AMLO diciéndome ya traicionaste. Traidora, claro. Pero el resultado es que ya no hay argumentos, o yo lo estoy exagerando. Hemos roto el nivel de el lenguaje largo. Este programa se llama Largo Aliento, como una reacción a esta idea de que todo tiene que ser snackable. En lo que te comes una papita ya tiene que estar toda tu opinión, como es Twitter. ¿Ustedes creen que hemos destruido ese nivel de conversación? Yo creo que estamos polarizados, total y absolutamente.
en las familias, En las familias. en los grupos de amigos, ¿no? O sea, hay veces que uno tiene que poner reglas, no hablemos de esto ni de esto, dejemos el celular allá, ¿no? Si antes era la religión, por ejemplo, ahora es la política, pero la política del presidente López Obrador. ¿Por qué estamos tan polarizados? Por culpa del presidente López Obrador. Él es el responsable de la polarización. Él polariza de esa forma tan peligrosa que él no mide lo que está diciendo, o quiero pensar que no mide el impacto de sus palabras y lo que puede generar en la vida real, en la gente. ¿Estarías de contra la acuerdo, gente. Pamela? No, yo creo que sí lo sabe y es bastante listo y lo usa a su favor. Yo estaría muy preocupada si fuera López Obradorista porque es una corriente que no tiene espacio para disentir o criticar. O sea, cualquiera que haga una ligera crítica o cualquiera que no esté de acuerdo con algo, automáticamente es tachado de traidor. ¿Qué clase de movimiento es ese? Por un lado. Y por otro lado, y esto me lo dijo una persona en la calle y me parece que tiene un buen punto, y me dice, el problema es que ustedes en la televisión y en la radio están contando el mundo Twitter y la vida allá afuera no es Twitter. El otro día saltaron una señora y 5 personas fueron y le ayudaron. Claro, ninguna de esas personas fue a preguntarle si era obradorista o no, si estaba de acuerdo con el uso del cubrebocas. O sea, sí estamos tan metidos en nuestros teléfonos que de pronto estamos dejando de ver ese otro mundo que está allá afuera. Pero sí Creo lo que tenemos contamos, un sí sesgo. lo contamos. Creo que sí lo contamos. Pero ¿no crees que estamos demasiado metidas en el sesgo Twitter? Lo que pasa es que el presidente es demasiado omnipresente. Eso está ¿no? cañón. Entonces la conversación gira todo el tiempo en torno a él y ¿No a es las también nuestra consecuencias. responsabilidad como comunicadoras de que sea tan omnipresente? En este programa, por ejemplo, hemos hecho un esfuerzo muy claro, el equipo, de tratar temas que no trata el presidente en la Muy mañanera bien. y que consideramos importante. Estamos probando cómo nos va a ir de rating. No está Ese es otro tema. garantizado el Ese es otro rating, ¿no? Ajá. La vas a Porque romper. No, es que el miedo es el contrario. Sí. Que como no está en el candelabro, que el presidente es el que pone los lugares en el candelabro, no va a ser, porque, insisto, nuestro espectador, yo creo que hemos pecado los comunicadores también de seguir al presidente demasiado, textualmente, pero creo que el espectador también padece de lo mismo. No lo sé, o sea, Es posible, pero también es posible equilibrar. A mí sí me gustan mucho las notas sociales, ¿no? De solidaridad. Todavía creo que los seres humanos somos buenos, ¿no? Lo dije como... somos el pueblo bueno. Te estabas convenciendo. Que evidentemente somos buenos y que a pesar de ver lo que vimos con el tráiler en Veracruz, ¿no? Con la rapiña y el chofer muriéndose ahí y agonizando y que nadie le ayudó, que esa es la excepción y no la regla. Entonces yo sí trato de equilibrar, pero cuando ves al presidente violentando ciertos derechos y violentando a ciertas personas, no puedes decir, esto no lo voy a tocar. No, presidente, perdón, las mujeres no somos esto, el feminismo no es esto, las periodistas no somos esto. O sea, de alguna manera sí hay que equilibrar porque su voz es muy, muy fuerte. Yo creo que las mujeres lo hemos hecho muy bien, también porque tenemos un movimiento, el movimiento más grande del país, el feminismo. El presidente ha desacreditado 1000 veces al feminismo y nosotros sí, aprovechando que somos una buena parte de los comunicadores de este país, le hemos corregido la plana. Y ni hablar, y no le gusta, pero es nuestro trabajo. No le gusta y no nos hace caso. Porque Ni nos él escucha, sigue, ni nada, ¿no? Él Supongo. sigue pensando que es un movimiento manejado por el PAN. El Pero las feminismo. mujeres vamos a seguir ahí cuando Así él ya es. no esté ahí. Entonces... Ahora, hablemos de las amenazas. La semana pasada entrevisté a 3 periodistas mujeres de distintas partes del país. Ellas consideran que la mitad del país está silenciado entre los gobiernos estatales y el narco. Hablemos de ese embate. ¿Les llega por Twitter noticias del narco, de funcionarios estatales? Alguna vez pocas me han llegado a mandar algún tipo de información y yo digo, Para que la filtres. con esos temas no me meto, no son temas ni que sepa ni que me interese cubrir y ya, o sea, no, es un tema que... Bueno, estas mujeres lo que dijeron es, les pregunté, ¿y las silenciaron? Y dijeron, sí, una se fue de su ciudad, o sea, es periodista, pero ya no en su ciudad, otra se fue del país y otra se fue de su continente.
O sea, así de grave puede ser el silenciamiento obvio. Azucena, platícanos de este jefe del narcotráfico que te atacó directamente. ¿A qué reaccionó este jefe del narcotráfico? Fue su vocero, era el vocero del Cártel Jalisco Nueva Generación, y reaccionó a una cobertura que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo en Michoacán, mucho tiempo. Y yo supongo, no lo sé, es cierto, a la cobertura de un grupo de autodefensas, ¿no? Que le estaban combatiendo ahí el territorio al Cártel Jalisco Nueva Generación. Pienso, no lo sé de cierto, no me interesa investigarlo, etcétera, pero ese fue, creo, la molestia desde hace mucho tiempo, porque Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, es gente que está sufriendo el asedio del narco de una forma brutal, o sea, brutal, ¿no? Y no podemos quedarnos callados y simplemente decir, es derecho, ¿no? De cada quien. Por lo menos yo simplemente decir, es que no voy a cubrir ese tema porque, pues no, hay gente que se está muriendo de hambre, que están viviendo en la sierra, desplazados en la sierra, con niños muriéndose de hambre y de frío. No puedo, ¿no? Entonces traíamos esa cobertura, pero no nada más de Michoacán, de Guerrero, de Veracruz, de Tamaulipas y de otros estados de la República. Hubo algo que yo no tengo identificado, que molestó particularmente en el cártel. ¿Y el vocero tiene un vocero oficial? Sí, tiene un vocero que, bueno, está en los videos institucionales, déjame, ¿no? Del narco. Porque es que tienen todo un equipo de propaganda. De comunicación, claro. ¿Y cuál es el mensaje, en resumen, que te manda? Pues el mensaje que quiero pensar y es, no hables de mí. O sea, él me decía, no hables de mí, no te metas con el cártel y listo. Bueno, y te dice puta y te dice, además, que llegaste a donde estás. Sí. Perdón que me ría, pero sí es Sí. que es ridícula la intrometer en un asunto tan serio una frivolidad de esa índole. Y además una cosa de feminicidio, ¿no? O sea, porque eso tenía muchas lecturas, era absolutamente misógino, amenazaba con un feminicidio por la forma en que lo describe, etcétera, etcétera. Y bueno, pues fue así. Yo recibí, tengo que decirlo, y nobleza obliga, el apoyo del gobierno del presidente López Obrador, el apoyo del presidente López Obrador en la tribuna de Palacio Nacional, de otros funcionarios, etcétera. Pero lo que me dolió, déjame ponerlo en esos términos, fue que al miércoles siguiente me sacaron en la sección de quién es quién en las mentiras. ¿Para equilibrar? Al miércoles siguiente, ¿sí me explicó? Y eso me hizo pensar en lo inhumanos que pueden ser los gobiernos. No era evidentemente una mentira lo que yo había dicho en la sección, no recuerdo ni qué me habían sacado, qué nota, pero era evidentemente una falta de consideración absoluta de parte de ellos el meter 3 días después de que me amenaza el Cártel Jalisco una sección de quién es las mentiras, poniéndome como una periodista mentirosa, corrupta, falsa, etcétera, etcétera. Y fue cuando dije, qué inhumano, qué gobierno tan inhumano y tan insensible y tan duro. ¿Cómo se vive una amenaza de muerte de una fuente tan asesina, tan naturalmente asesina, ¿no? Gente que mata diario. ¿Cómo se vive, Azucena? ¿Dormiste bien esa noche? ¿Qué? Fíjate que no lo desestimo para nada. Duermo bien, seguí haciendo mi trabajo además, porque muchos me decían, no salgas, ya no, espérate, vamos a darnos una semana, pensémoslo con cariño. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis directivos, tú lo que tú decidas está bien, dinos qué quieres hacer. Nada, quiero salir porque por otro lado, si logran callarnos con una amenaza, se nos acabó la vida a los periodistas, se nos acabó de verdad la libertad. Entonces se vive desde ahí, desde la disyuntiva de la familia de deja todo y vente ya, a la pasión por el oficio. Perdón, a lo mejor se escucha cursi, pero uno informa con la intención de hacer un servicio a la gente, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿cómo voy a abandonar? Fíjate, tal vez no sea ni siquiera relevante, no haga un cambio, etcétera. ¿Cómo voy a abandonar yo ese tema cuando la gente de Tepalcatepec o de Aguililla o de etcétera están ahí en una cueva metidos? ¿Cómo lo hago, no? Tuve mucho apoyo del gobierno,
eso lo agradezco. Me generó mucho conflicto el pensar en los compañeros que no están en la Ciudad de México. O sea, eso me generó mucho trabajo superarlo emocionalmente. Pensar que yo estando aquí tenía un riesgo de que me mataran, me hizo mucho más visible el que los compañeros no sé cómo viven. La gente que está... Que está en Guerrero o en Michoacán o en Veracruz o en Tamaulipas. Les comentaba, a veces no se puede vivir. Entrevistamos a la que fue la mejor amiga de la periodista Bridge, ¿no? Y ella, o sea, te narra cómo a su mejor amiga llega un señor, se baja una camioneta, le pone una pistola y le dispara 8 balazos en la cabeza. Y cuenta algo muy especial que me encantaría contarles. Ella dice que después del asesinato, ella no se quería ir. Ella estaba tan enojada, tenía tanta adrenalina, que dijo, ahora me quedo y los pongo en su lugar. Yo creo que el periodismo tiene mucho que ver con ese desafío que tienen los periodistas y que a veces vivimos de pura adrenalina. Y de tocar intereses que no quieren, que hay alguien que no quiere que toquemos. O sea, es el crimen organizado por una parte, pero es la corrupción y es la política por otra. O sea, vivimos entre muchos fuegos. Ok. ¿No? ¿Cuáles son hagamos una síntesis de cuáles son los francotiradores del periodismo? Narco. Gobiernos. Estatales. Bueno, esto es lo que decían ellas. Dice, es que acá el asedio de los gobiernos locales está disfrazado de narcos. La mayor parte es de los gobiernos. ¿Quién más? Los reportes de artículo 19, la mayor parte son los gobiernos locales. Por eso cuando decía yo, en esos temas no me meto, creo que independientemente de sí, las historias de las personas de la calle hay que contarlas todo el tiempo por lo que están viviendo, pero del otro lado es imposible distinguir entre buenos y malos. O sea, hay tantos intereses mezclados. A ver, nunca hablamos de los empresarios, de los billonarios de este país. Son poderosos. ¿Ustedes sienten ese asedio o no? ¿Esa censura? Yo creo que existe una censura tácita que ha consistido en que no hablamos de ellos. O sea, que llevamos 30 años sin tocarlos. Nos parece inconcebible dar una noticia a Slim. No, es su vida privada. Dices, ¿es su vida privada? O sea, ¿cuánta gente emplea Slim? 500,000 de mexicanos. ¿Eso es su vida privada, el trato que les da a sus trabajadores? Hemos dejado de considerar, no solo en México, en todos los países donde gobernó el neoliberalismo, a los empresarios como sujetos de la noticia. ¿Sí o no? ¿Me estoy equivocando? No, estoy de acuerdo. Vemos a la iniciativa privada como si no jugara un rol, ¿no? Como sus empresas son sus casas, ¿no? Privadas. Correcto. Y creo que yo no he recibido presión nunca como, bueno, ya nos platicarás después en tu caso. Cuéntanos tú. No, tu caso terrible, directamente de un grupo empresarial. No lo sé. Lo que sí sé es que los gobernadores, el gobierno federal, los políticos en general, cuando se sienten agredidos en sus intereses, porque también son empresarios, entonces viene el asedio, ¿no? Entonces te puede estar asediando un narco o un político y tú no saber de dónde viene el balazo. Ese es el problema. Yo sí he recibido mucho, como soy desde pequeña. Fui educada en la izquierda. Mi hermano era un izquierdista bastante radical y me educó en eso. Desde que estoy en medio sí me he referido a los empresarios y la censura la recibo de las redacciones, ¿no? ¿Sabes qué? No hables de Slim por reiterar en el ejemplo de Slim, porque tiene negocios con nosotros. Porque, oye, no hagas una serie sobre fulano de tal porque es nuestro amigo o por qué tendríamos que pelearnos con este empresario. Sí he recibido siempre, a menudo, diría mejor, la censura de los dueños de los medios donde trabajo, porque ellos obedecen también esta omerta del empresariado. Nosotros somos los decentes del país. Sí, fíjate, es un buen punto. Yo nunca me he especializado en periodismo de negocios o de empresas, etcétera. Probablemente por eso no lo he padecido nunca es un tema. Pero bueno, pues habría que echarnos un clavado, ¿no? Bárbara Anderson me decía la semana pasada
que justo tenemos un tipo de empresariado muy distinto a lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos el empresario es la estrella de rock y es el Steve Jobs o el mismo Trump, ¿no? O sea, estos personajes que presumen y que se ve y que se convierten como en figuras dignas de imitar. Y en México más bien, casi todos, el perfil del empresario es mucho más discreto, como si existiese una especie de culpa, ¿no? De te voy a señalar porque tienes y entonces mejor no presumo, no me enseño, no me muestro. Pues sí, vamos a una pausa, vamos a seguir hablando en nuestro tercer bloque, llegar a ciertas conclusiones sobre nuestro tema, violencia, periodismo, feminismo. En Alemania, hoy día, según la nueva ley que rige, si tú escribes un tuit de odio, te bajan tu cuenta, pero no porque lo decida Twitter, porque lo decide el gobierno de Alemania. ¿Qué piensas, Pamela? ¿Tú ves al Estado, ves que sea deseable al Estado regulando? Creo que ningún ejercicio de censura por parte del Estado tiene justificación. Creo que los medios se deben autorregular y creo que las plataformas también se deben autorregular. Pues regresamos con la Reina del Sur y Emma Coronel. Ay, perdón. No, perdón, ese era otro programa. Ya, o las difamé. Luego les contamos por qué. Me avisas cuando hagas ese programa. Les decimos por qué. Pamela, tú... Les voy a decir por qué. Porque lo dieron un lipstick a Pamela, que dijeron, solo tenemos este gloss, pero te puede arder un poquito e hinchar los labios. Sí. ¿No? Claro, perdón, gracias por... Sí, eso es solo gracias para por poner el contexto, ¿no? Por justificarme, muy amable. Pamela, dime. Tú nos reuniste a varias periodistas para que en un sitio digital llamado Opinión 51. 51 porque las mujeres somos el 51% de la población. ¿Por qué sentiste la necesidad de abrir ese sitio? Partió de una investigación que hizo Ibabel Arroyo, en donde encuentra que en México hay 50 mujeres escribiendo columnas de opinión y 500 hombres. Y además de esas 50 mujeres, no recuerdo bien si es 1 o 2 terceras partes, no cobran para los medios por los que escriben. El 10%, y además de ese 10%, la mayoría no cobran. No cobran. Lo hacen gratis. Y no solo lo hacen gratis, nos sentimos libres. Sí. Libres y agradecidas por poder escribir en esos medios. Y eso implica, o sea, hacerlo gratis implica otras cosas. Implica no tener una protección legal del medio para el que estás escribiendo en caso de una demanda o cualquier cosa. Y entonces creo que partíamos de ahí. Yo decía, pero si yo cada vez que subo un tuit con lean mi columna en donde sea que esté, pues eso el medio lo está monetizando. Claro. Por 1 o 2 clics que lleguen. Busquemos hacer algo nuestro, donde lo moneticemos y nos lo repartamos y pues construyamos algo nuestro. Creo que ese es el punto de partida. En el camino han sido unas cosas maravillosas las que hemos encontrado. Ustedes me podrán decir su experiencia. De entrada, creo, escribimos desde otro lado. Por alguna razón, Opinión 51 nos da ahí sí una sensación de libertad. No sé si es sentir que no tenemos que demostrar nada, si es sentirnos seguras porque estás arropada por 79 más como tú. Pero también creo que es decirle a los medios de comunicación si hay otras formas de trabajar, si hay otras formas de ser un medio y de que sea rentable. Yo creo que cuando escribo para Opinión 51, que me disculpo, han pasado algunas semanas en que no he cumplido. No vine aquí a ver cuándo me dabas tu columna. Solo por eso vino. Sí. Tengo la creencia que la mayoría de la gente que me va a leer son mujeres. No. ¿Estoy equivocada? Sí, estás equivocada. Okay. Muy equivocada. Qué interesante. A pesar de que todas las plumas son de mujeres, sí. ¿Cómo se reparte los que se han suscrito? No tenemos datos demográficos específicos porque la plataforma que usamos no nos los da, pero por los correos podemos más o menos tratar de identificar a algunas de estas personas y yo creo que van un 50-50. ¿De verdad? Sí. ¿A los hombres les interesa lo que opinan las mujeres? Claro. Por supuesto. Oye, es que a ver, no es una plataforma de mujeres, es la plataforma donde están las 80 plumas más importantes del país. ¿Es que son todas mujeres?
¿Por qué nadie levantó la ceja cuando abrieron el periódico, cualquier periódico, y se dieron cuenta que eran todos hombres? ¿No? Porque además no es opinión, perdón, Sí, ¿no? que es la primera vez que hay un sitio como este en el mundo entero. En el mundo. Y no es necesariamente feminista. O sea, al principio como que los hombres pensaban, ay, no, bueno, estas señoras van a empezar con el feminismo y esos temas, ahí ¿no? a las clases de cocina. O sea, y resulta que Opinión 51 es la opinión que cada quien quiera dar del tema que quiera. Sí, tienen distintas inclinaciones. Ahora, yo leo los comentarios de Opinión 51 y no tienen nada que ver con el resto de los periódicos, ya no digamos con Twitter. Son alabatorios, son críticos en buena onda, pero sobre todo son alabatorios, agradeciendo, piropeando a la columnista. ¿Por qué? Porque cuidan sus $7 mensuales, yo creo. Una es esa, o sea, estás pagando por poder leer algo y entonces lo que escribes construye. Y ahí sí leer los comentarios vale la pena. En mi opinión, el ejemplo que yo he podido ver más claro, una columna sobre la historia de un chiquito en Oaxaca con cáncer y las dificultades de su mamá para conseguir que lo operaran. Y una de las lectoras escribió, oye, yo tengo un hijo que pasó por cáncer, hay que ayudarlos. Y le decía, no, esperan, o sea, intentemos que los medios que tendrían que ayudarlo lo ayuden. Y volvió a responder, no, si tenemos para pagar $7 al mes de una suscripción, tenemos para apoyar de alguna manera a esta señora. Y se juntaron, gracias a los lectores de opinión, una buena cantidad de dinero que le donaron a esta señora. Eso es construir. Imagínate que eso lo pudiéramos trasladar a Twitter o a los demás diarios del país. ¿Qué país seríamos? No, claro, Twitter, ahorita ya nos hemos vuelto ocultos en el algoritmo de Twitter, o sea que fomenta la violencia, el contraste. Podría haber una red que se llamara Feel Good, que el algoritmo premiara, incentivara el estar de acuerdo o la argumentación creativa, no destructiva. Yo en ese sentido les quiero preguntar, en Alemania, hoy día, según la nueva ley que rige, si tú escribes un tuit de odio, te bajan tu cuenta, pero no porque lo decida Twitter, porque lo decide el gobierno de Alemania. Híjole. Y previamente, cuando había, y esto en años anteriores también era cierto, cuando era de odio llegando a la amenaza física o cuando era de odio usando lemas y símbolos nazis, tocaban a la puerta de tu casa. Y no era Twitter, era la policía. Y te llevaba por crimen de odio. Yo creo que los alemanes entienden algo sobre el discurso de odio, porque 2 veces se les ha destruido el país, pero completamente, hasta los cimientos. Se ha vuelto cascajo ese país debido a que el discurso de odio se convirtió en una guerra mundial. Pero 2 veces le sucedió. ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo pienso que somos capaces de autorregularnos. O sea, en Twitter tenemos que aprender a autorregularnos y entender que un tuit de odio contra alguien que te cae bien o te cae mal es un tuit de odio. Lo hemos logrado. Denunciemos a tal agresor, a tal acosador, a tal persona, denunciémoslos juntos y Twitter baja la cuenta. Luego habrá por un rato y etcétera. Por un rato y soportamos mucho odio intermedio, ¿no? Pero creo que la autorregulación siempre es lo mejor que la censura. a la censura, a que alguien externo, a eso que se llama sociedad, que quién sabe qué es. Porque bueno, Alemania, no, aparte, ¿qué es un discurso de odio en México? ¿Quién lo va a decidir? Porque en todo caso, tal vez ninguna parte de la mañanera puede entrar a Twitter, o probablemente ninguna parte de algunos debates de los periodistas y los comunicadores puede entrar a Twitter, porque hay mucho odio también en los debates, hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Pero tendríamos que crear una cultura alrededor del lenguaje. ¿Qué es odio? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es un tuit de odio? Pues tendríamos que saberlo, tendríamos que acordarlo, pues. ¿Qué piensas, Pamela? ¿Tú ves al Estado... ¿Ves que sea deseable al Estado regulando? Creo que ningún ejercicio de censura por parte del Estado tiene justificación.
Creo que los medios se deben autorregular y creo que las plataformas también se deben autorregular. Les falta muchísimo. Cuando dices las plataformas, ¿quiere decir la gente de Twitter No, o los Twitter. tuiteros? Twitter, Facebook, o sea, ellos tienen ciertas políticas, les falta un chorro, trabajan en ello y creo que a nosotros lo que nos falta es educación en civismo digital. Lo que no puedes decirle a alguien viéndole a la cara, no se lo pongas en Twitter. Y hay que aprender a comportarnos así y a entender que lo que decimos tiene consecuencias. Última pregunta. ¿Es una gran época para la comunicación humana o es una época trágica? Pamela. Son tiempos interesantes, así como en Maldición China. Híjole, amo estar viviendo esta época. Quizá lo único que me habría gustado es ser 20 años más joven y estaría gritando así en las calles con los grupos de feministas, pero son tiempos magníficos para estar aquí. Creo que así como ponemos nuestra atención en los tweets violentos, a veces también ponemos nuestra atención en lo malo, porque es un instinto de supervivencia. Tenemos todo para construir algo mejor. Porque tenemos medios de comunicación fabulosos, ¿no? Sí. Azucena, ¿es una gran época para la comunicación humana o es trágica? Siempre es una gran época. Me parece que los estudiosos de la comunicación tienen una gran época por estudiar. En este momento del presente, cómo nos estamos comunicando de diferentes formas, si estamos comunicándonos en Twitter, en otra plataforma, en persona, si nos estamos comunicando a través de un videojuego. O sea, hay tantas formas de comunicación ahora y somos tan diferentes en cada una que se vuelve fascinante. Es trágico, me parece es trágico en el sentido de que hay mucho odio, pero un odio que existía antes de Twitter, ¿eh? O sea, Twitter no vino a crear el odio en la sociedad, vino a mostrar lo que en muchas sociedades se está viviendo, lo que mucha gente está pensando sobre el país o sobre la situación en la que vive, o sobre lo que piensan de los medios de comunicación, un montón de cosas. Vino a mostrarlo, simplemente. Azucena, pero es una gran época. Azucena, Pamela, muchas gracias por esta conversación de largo aliento. Gracias. Gracias. A ustedes, amigos y amigas, los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.